voz de la iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Consagración al Espíritu Santo del Padre Félix de Jesús Ruller. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Muy buenas tardes, damita y caballero, abuelito y abuelita que ya se vacunaron. Muchas gracias por estar con nosotros en una emisión más de En la Línea de la Fe, su programa favorito en este miércoles 24 de febrero del año del Señor del 2021, en la última semana ya, de hecho, de nuestro cortitito mes de febrero. Sean todos ustedes bienvenidos, es un placer estar aquí. Seguimos en pandemia, señores, pero pues con noticias un poco ya mejores, ¿no? Desde la semana pasada he estado monitoreando un poco los noticieros para saber cómo vamos y pues según los comunicadores los contagios van a la baja, nada para celebrar todavía, pero también las defunciones pues van en decaimiento y en algunos estados de la República pues de hecho ya están cambiando a otros colores en su semáforo epidemiológico, que al final, como dice mi jefe, pues el semáforo realmente ya no nos sirve como un buen indicador, ¿no? Por lo pronto, pues nosotros aquí en el Valle de México seguimos en color naranja. Lo que sí es interesante es que la semana pasada escuché en un noticiero que algunas escuelas en Argentina, los niños iniciaron clases presenciales en algunas provincias donde se podía, claro, y el contagio realmente no estaba tan fuerte. Esto es muy bueno porque, según narra una de las entrevistadas, que era una profesora, la cara de los niños es de felicidad. Y es raro, ¿no? Ver feliz a los niños en la escuela, pero digo, o bueno, por lo menos de que ya saben, o de saber que ya están afuera en la calle, ¿no? Aunque insisto, esto tampoco es signo de festejo, pero ahí vamos, poco a poco, poco al paso, ahí vamos. Y pues bueno, nosotros continuamos de este lado con nuestro tema sobre el inicio de la cuaresma y sobre algunos puntos que estamos compartiendo para vivir una cuaresma con más beneficio. Estos ejercicios obviamente se tienen que combinar y fortalecer con todos los ritos a los que nos invita la Madre Iglesia en este tiempo litúrgico. Y si mal no recuerdo, la semana pasada dejamos 2 actividades que se tenían que hacer y que retomaremos en este segmento. Además de los otros 3 puntos que compartiremos más adelante en este mismo programa para finalizar nuestro mini taller que iniciamos el miércoles anterior, el miércoles de ceniza. Pero antes de continuar, permítame saludar a las personas que nos acompañan en las diferentes diócesis que forman esta provincia eclesiástica. Saludamos con especial atención y cariño a las personas en las diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Ecatepec, Teotihuacán, Izcalli y por supuesto la diócesis de Tlalnepantla. Muchas gracias por estar con nosotros, que Dios les siga bendiciendo en todas sus actividades. Un saludo especial a nuestro arzobispo y a nuestros obispos auxiliares también, y pedimos por ustedes para que nos sigan guiando por el buen camino, siempre hacia el Padre. Bueno, y pues dentro de lo que ya le adelantaba un poco, los ejercicios que vimos la semana pasada son el inicio de todo un proceso. Y cada ejercicio dentro de este programa pues tiene un elemento especial que debemos de analizar, asimilar y hacer. En el caso de los temas anteriores, habíamos comentado que al final de cada ejercicio íbamos a hacer una actividad. Ojalá que la tenga por ahí a la mano para que la vamos y la podamos empezar a revisar el día de hoy. En lo que usted busca esas notas, yo le voy comentando los otros aspectos que veremos para vivir esta cuaresma de forma diferente. Y estos aspectos pues iban a requerir que en algún momento nos pongamos en camino para realizar algo, ¿no? Porque finalmente, pues como dice el dicho,
a Dios rogando y con el mazo dando. Recordemos que tenemos que traer al mundo físico las intenciones que tenemos en nuestra cabeza y en nuestro corazón para que se conviertan en actos y con eso podamos contribuir a que el mundo vaya mejor. O bueno, al menos nuestro mundo inmediato, ¿no? El primer ejercicio que le proponía en el programa pasado era el de hacer una lista de algunas cosas que hemos dicho, hecho, pensado y sobre todo ver los efectos que han causado esas cosas, ya sea en nuestra persona o en los demás, y por supuesto pues esto incluía un análisis para definir por qué lo hicimos y una pregunta bien interesante, ¿no? Y también si lo volveríamos a hacer. Ahora, este ejercicio nos va a permitir conocer de primera mano las razones y motivos por lo que hicimos tal o cual cosa, o lo que dijimos o sentimos. Ahora que ya ha pasado el tiempo, yo estoy muy seguro que quizá ya tenemos otra perspectiva de aquello, ¿no? Es decir, conforme vaya leyendo esa lista y con el paso de los días y las lecturas, pues se va a ir dando cuenta de que hay cosas que muy seguramente ya no haría, ya no volvería a hacer. Pero eso es porque ahora ya sabemos que no se debe de hacer, es decir, ya tenemos el conocimiento. Y también por supuesto que ya entendimos que nosotros somos, pues más de las veces, quien empezó o quien quería imponer o quien dijo, y nos damos cuenta de esto porque cada cosa que escribimos en esa lista quisiéramos agregarle una justificación, ¿no? Es decir, empezamos a escribir nuestros ejemplos y adelantito del ejemplo le queremos poner, pero fue porque fulano o fulana me dijo, ¿no? O sea, siempre es la justificación. Bueno, el objetivo de este ejercicio es analizar cada acción para descubrir la importancia de ese elemento. Vamos a poner un ejemplo, digamos que usted es suegra, ¿no? Y se peleó con su nuera, porque pues, es muy cochina la tipa, ¿no? Como dicen las señoras. Se dijeron de cosas, ambas se ofendieron y en algún punto se dejaron de hablar. Algo muy común. Ahora, después de que ya pasó un tiempo determinado y ese pleito ha sido anotado en esa lista que hizo, en su cabeza también empieza a recordar todo aquello, usted se va a dar cuenta que pues a la primera vez, lo primero, como le decía, que va a sacar es su justificación. Es que yo le dije de cosas porque ella me dijo. Pues sí, pero si pensamos un poquito más, la que empezó a decirle de cosas fue usted, etcétera, etcétera. Ya en la segunda leída que le demos a la lista, quizá también vuelva a aparecer la justificación, pero en las que siguen, esa justificación se va a ir adelgazando a tal grado que ya no va a caber, ya no va a encontrar dónde entrar. Y en ese momento, con la ayuda del Espíritu Santo, usted va a caer en cuenta de que la que inició todo, pues fue usted. Bueno, quizá, ¿no? Digo, no en todos los casos igual, pero quizá, porque empezó a criticar la forma de ser de la otra persona y no fue capaz de ponerse en sus zapatos. El primer ejercicio, este ejercicio que le estoy describiendo, es para anotar y para leer y seguir leyendo. En concreto, este ejercicio es para analizar. Ahora sí que nos vamos a ir a investigar por qué hicimos lo que hicimos, dijimos lo que dijimos, pensamos lo que pensamos, sentimos lo que sentimos, por qué lo hicimos, y con el tiempo nos vamos a ir dando cuenta que nuestras justificaciones ya no valen. Luego, el segundo ejercicio, pues ya nos describimos a nosotros mismos. Trataremos de poner ahí lo que somos, porque lo que somos es lo que hace que reaccionemos a las cosas. Lo hemos venido diciendo toda esta temporada, desde que iniciamos este segmento en la radio, que el ser va a determinar el hacer. Si fuéramos animales, por ejemplo, diríamos que las cosas que hacemos las impulsa nuestra naturaleza, nuestro origen. Y eso lo podemos orientar a un bien, pero pocas veces lo podemos modificar. Le voy a poner un ejemplo. Usted sabía, por ejemplo, valga la redundancia, que los venenos de algunos animales, por ejemplo de las víboras, de algunos insectos como arañas, alacranes, etc., son orientados de buena forma o hacia el bien y de ahí hacen anestésicos. Entonces, si nosotros quisiéramos cambiar la naturaleza, por ejemplo, de un insecto, de una araña, para que no pique, pues es difícil, porque está escrito en su código. Pero sí podemos hacer que esa araña no nos pique si le damos espacio, si no nos metemos con ella,
o que la víbora no nos muerda si no nos metemos en su hábitat. Y una vez que podamos extraer su veneno, podemos también usarlo para beneficio. De eso se trata la parte de la naturaleza. Muchas veces nosotros somos de una forma determinada, como hablábamos en algún momento acerca de la genética, pero eso no quiere decir que tengamos que ser toda la vida así. Podemos orientar nuestra fuerza, podemos orientar nuestra voz, podemos orientar nuestras actividades, todos descubrir los elementos que tenemos, los buenos elementos que tenemos, para orientarlos hacia un bien. De eso se trata esto, de conocernos y de orientarlos. Entonces, como nosotros, a diferencia de los animales, si pensamos y analizamos, bueno, la gran mayoría, en este segundo ejercicio vamos a definir aquellas cosas que queremos cambiar de nosotros mismos. Y también vamos a analizar si eso que queremos cambiar es porque es dañino para nosotros mismos y para los demás, o si es benéfico solo para mí. Porque déjeme decirle que si lo que hacemos es benéfico para nosotros mismos, pero es dañino para los demás, va a ser muy difícil que queramos cambiarlo. Porque ahí nuestra conciencia mal formada se va a defender con todo y no va a soltar lo que a su mal juicio le está dejando un beneficio. Es decir, jamás vamos a ceder. Y en esta parte sí es bien interesante que nos pongamos a pensar un poco en realmente cómo somos, que seamos honestos, como lo decía en el segmento pasado. Mucho de lo que somos nosotros es porque hemos impuesto. Nos cuesta mucho trabajo ceder. Y si no me cree, pues véanlo en la calle, ¿no? O sea, los conductores, cuando vamos en la calle manejando, se nos hace muy complejo cederle el paso al otro, ¿no? Yo sé que hay muchas personas que sí lo hacen, pero también sé que hay muchas personas que no lo hacemos, no porque sintamos o no porque no queramos, sino porque sentimos que es un abuso. Entonces ya cuando hablemos en el siguiente segmento de la teoría de la ofensa va a estar bien interesante, porque ahí nos vamos a dar de topes y lo vamos a ver por qué. Pero bueno, por eso, pues al igual que el ejercicio anterior, se hace necesario repasar esa lista con el objetivo de ver lo que somos y de cambiar lo que se requiera cambiar. Claro, si queremos hacerlo, pero tiene que ser por nosotros mismos y a la luz de Cristo, porque si otra persona nos pide que cambiemos, habrá que ver por qué lo pide. Recuerde que hay falsos amigos que en algunas ocasiones quieren cambiar nuestra esencia para beneficio de ellos. Es un poco lo que sucede también, digo, yo sé que a lo mejor no le va a gustar lo que sigue, pero muchas veces es lo que sucede en los matrimonios, ¿no? Las parejas se quieren cambiar entre ellos y no funciona así el asunto. Hay cosas, definitivamente, que son muy difíciles de cambiar, que llevan años y que cuesta mucho esfuerzo, como los malos hábitos. Erradicar los malos hábitos cuesta mucho trabajo, y sobre todo cambiar una historia de vida, ¿no? Pero déjeme dejar algo en claro. El pasado ya no lo podemos cambiar, el futuro sí. Desde mi perspectiva no podemos modificar lo que fuimos hace 10 minutos, pero sí lo que seremos en el minuto que viene. Entonces, el esfuerzo debe estar dedicado a modificar el presente y el futuro, el siguiente minuto y el minuto que viene, o el minuto que estoy viviendo y el minuto que viene. Las listas que hicimos, si bien es cierto que hablan de nuestro pasado, también es cierto que solo son referencias para dicho futuro, para dicho presente. Son advertencias para no volver a regarla, para no volver a caer en lo mismo. Las cosas fáciles que se pueden modificar deben pasar por el filtro del para qué, del por qué. En el segundo ejercicio que estamos analizando será la quinta columna, lo decíamos, ver qué beneficio o perjuicio me va a dejar cambiar este hábito o comportamiento en mi persona, y esa decisión también es fácil de tomar. Para muestra, pues ahí le va un botón. El hábito de comer bien, por ejemplo, dicen que comer bien consiste en comer sano, pero usted sabe que la salud es diferente en cada persona. A mí, por ejemplo, el pollo me puede hacer daño, pero a usted no. Si usted deja el pollo, puede desbalancear su dieta. No obstante, hay cosas que nos hacen daño a los dos, como las grasas saturadas, ¿no? Si usted decide dejar de comer grasa saturada, su corazón se lo va a agradecer. Pero si decide dejar de comer carnes rojas, pues en algún momento su cuerpo se lo va a reclamar. Entonces, el perjuicio de dejar algo sí se puede medir. Se basa en el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Y quizá a mí no me haga daño la carne roja, pero el hecho de que a mí no me haga daño no quiere decir que a usted tampoco le haga daño.
Así tenemos que tomar entonces que lo que nos le hace daño a unas personas, para nosotros, no es que nos haga bien, pero es que quizá lo necesitamos más en la cuestión de la salud. En la cuestión ahora, si hablamos de la parte social, yo le puedo decir que hay cosas que para nosotros tendremos que ser así o tenemos que comportarnos así porque de otra forma no podríamos sobrevivir. Esa parte la vamos a tomar también cuando empecemos a ver el hombre social o cuando empecemos a ver la persona social. Esa lista que usted elaboró le va a ayudar a ver cosas que quizá usted no veía en principio, pero en el papel y con el repaso de las cosas poco a poco, todo va a ir entrando al orden. Y para las cosas que sabemos que tenemos y que sabemos que debemos de cambiar, pero nos cuesta mucho trabajo, pues debemos de pedir ayuda al Cristo. Recuerde que Él se fue al desierto 40 días para vencer todo esto. Vamos a pedirle consejo, vamos a pedirle a Él una configuración diferente a nuestro corazón para fortalecer la voluntad y caminar en el sendero donde Él quiere que vayamos. La actividad en este segmento, si me lo permite, consiste en escoger de esa lista que hicimos 2 cosas difíciles y 5 fáciles. Le reitero, escoger 2 cosas difíciles y 5 cosas fáciles. Las 2 cosas difíciles les sugiero que las ponga en oración y las tome como un reto personal para todo el año, ¿no? Las 5 cosas fáciles, pues le propongo que se ponga el objetivo de cumplirlas en esta cuaresma. Digo, son más de 21 días y dicen los expertos que un buen hábito o un hábito se fija a nosotros en 21 días. Entonces, los hábitos buenos pues también se pueden arraigar en estos 21 días que le repito, pues estamos sobrados en el tiempo de cuaresma, ¿no? ¿Y qué le parece si mientras usted va escogiendo esas cosas que le estoy comentando, nosotros vamos a un corte musical y ya regresamos? Le recuerdo que está usted escuchando En la Línea de la Fe por la mejor estación, Voz de la Iglesia. Yo soy Juan Valdés, le pido que no le cambie, ya volvemos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Un estornudo puede viajar a 150 km por hora y llegar hasta los 7 metros. Por los que amas, por la familia, por tus nietos, por volver a estar juntos y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. No te vayas, estás escuchando En la Línea de la Fe. Necesito de ti, de tu misericordia. Necesito de ti, de tu amor. Necesito de ti, de tu misericordia. Necesito de ti, de tu amor. Solo tú puedes llenar mi vida de amor. Solo tú puedes lograr cambiar mi interior. Solo tú podrás darme la salvación. Necesito de ti, de tu misericordia. Necesito de ti, de tu amor. Necesito de ti, de tu misericordia. Necesito de ti, de tu amor.
necesito de ti para darle a todos. Solo tú puedes llenar mi vida de tu amor. Solo tú puedes llenar mi vida de amor. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros, estimado Radio Escucha. Es un honor seguir aquí compartiendo con ustedes estos temas que desde mi perspectiva tienen mucha, pero mucha importancia tanto para uno mismo como para la relación que llevamos con los demás y sobre todo que van haciendo y nos van permitiendo estar y vivir en un lugar mejor. Al final, pues siempre vamos a buscar eso, ¿no? Vivir plenos en un lugar que podamos entender y donde nos sintamos a gusto. Esa es una de las metas que tiene el hombre. Aprovecho para mandar un saludo en este miércoles, Día de la Bandera, también a todo el personal militar. Gracias de verdad por ser orgullo de nuestra patria y por seguir en primera línea cumpliendo con su labor. Desde este lado los saludamos y les externamos nuestro respeto. Pedimos por ustedes y por sus familias en todas nuestras oraciones. Y bueno, pues nosotros vamos a continuar con otro punto clave que debemos de considerar en cada cuaresma. Bueno, tanto en esta como en todas las que vienen y no propiamente nada más en cuaresma, o sea, es un tema que tiene que estar presente en cada minuto de nuestra vida y existencia y debe de darnos la pauta y motivo para querer entender más a los demás, o sea, para ser empáticos con ellos y con nosotros mismos y pues obviamente estamos hablando del perdón. Pero curioso el caso, no podemos hablar del perdón si no hablamos de la ofensa. Porque dicho sea de paso, uno tendría que ser consecuencia del otro. La ofensa es una acción que daña, que lastima, que hiere o por lo menos tiene esa intención. Y el perdón tendría que ser el resultado de esa ofensa. Claro, si siguiéramos con franca humildad la enseñanza del maestro, ¿no? Si te dan una bofetada en la mejilla derecha, pues rómpele... No es cierto, no le rompa nada. La enseñanza del maestro sobre poner la otra mejilla propiamente. Y créanme cuando le digo que esta disertación o este axioma merece toda una disertación, ¿no? Es para entenderlo. Y para lograr eso en nuestra vida primero debemos de entender un poco acerca precisamente de la teoría de la ofensa. Considero, estimado radioescucha, que pues es un tema muy extenso, ¿no? Y aunque lo seguiremos viendo en diferentes programas, pues aquí vamos a partir de esto, precisamente, de la ofensa. Luego el perdón y al final el ejercicio, que por cierto, aquí le voy a pedir un par de materiales, un par de cosas que sea tan amable de conseguir. Digo, los puede conseguir entre semana y vuelve a escuchar este programa en nuestras redes sociales, tanto en YouTube como Facebook y también en Spotify, y ya podrá realizar usted la actividad. El material es una piedra y un trozo de lija, simplemente, ¿no? La lija de preferencia que sea de un grano grueso, que utilizan para lijar el acero, y al final le diré de qué va todo esto. Les recuerdo, una piedra, que puede ser grande o pequeña, del tamaño de una grava, vamos a decirlo de la grava, y la lija, como ya le decía, de grano grueso, ¿no? Bueno, dicho lo anterior, pues vamos con el asunto de la ofensa. Mire usted, el hecho de que alguien nos profiera o nos diga una palabra altisonante con el fin de hacernos daño, es un acto de desesperación por parte de esa persona y que sale de su ser totalmente fuera de control, ¿no? Las groserías como ofensas a veces incluso resultan ser hasta chistosas. Luego vienen las ofensas con los actos, por ejemplo, aquellas mujeres y hombres que visten de forma escandalosa y todos los actos que puedan ocasionar una ofensa en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, las manifestaciones de cariño de los enamorados, ¿no? Hay muchas personas que se ofenden con eso. Luego tenemos las ofensas de los familiares. Esas están bastante buenas porque sabemos en dónde pegar, ¿no? Y pegamos con toda la hazaña del mundo. Y luego, claro, también vienen los actos ofensivos hacia aquellos que no pueden defenderse o que tienen una condición que consideramos
que es menor que la nuestra, ¿no? Y como estos, pues muchos más casos, ¿no? Aquí vamos a tomar dos cosas en cuenta, siempre, claro, desde mi perspectiva. La primera la voy a tomar del mismo Cristo, de las enseñanzas del Maestro, que nos dice: hay de aquel que sea motivo de escándalo. Y la segunda es de Jorge Bucay, psicólogo argentino, usted lo conoce, incluso ya lo habíamos comentado en este programa, que él considera que no hay nada que puede ofenderlo o perturbarlo, a menos que él decida que así sea. Esto es bien interesante. Aquellos que son escándalo para los demás, para las costumbres y todo lo que eso representa, pues ya el castigo lo traen cargando, ¿no? Aparte del que les espera, obviamente, ¿no? Según la escritura, dice que hay de aquellos que sean motivo de escándalo, preferible fuera que se ataran una piedra de molino y se aventaran al mar, ¿no? Porque una persona que es escándalo para otras es porque dentro de sí misma trae un barullo tan enorme, tan pesado, tan molesto, que lo tienen que externar de alguna manera. Ellos no conocen el orden, el recato, como diría Enrique Rojas. Esas personas que son escándalo para los demás, pues realmente ya tienen problemas. Luego está la otra parte, ¿no? Está la parte del que se ofende. Es decir, aquella persona que por los actos del otro fulano o de la otra fulana se ofende. Permítame decirle que también esta persona tiene una tabla de valores, de definiciones y de conceptos bien cuadrados, que si no fuera por la misericordia de quien vive con él, es decir, de las personas que lo rodean, pues realmente estaría solo, ¿no? O sola. En estos casos estoy hablando de aquellas personas que se ofenden por todo, y de los que causan escándalo también de forma grotesca. Es decir, estamos en este momento analizando los dos extremos de la línea. Luego, entre esos extremos estamos nosotros, todos nosotros. Andamos de un lado al otro, ¿no? Algunas veces somos causa de escándalo, otras veces nos hacemos los ofendidos, pues digamos algo más normal, ¿no? Es chistoso, Robert Zemeckis da un buen ejemplo en la película de Volver al Futuro, yo creo que usted ya la vio, en la primera entrega, cuando la suegra, la mamá del protagonista, critica a la nuera, a la novia del protagonista, por andar detrás de los hombres, decía ella, ¿no? Pero cuando viajan al pasado, en la película, en la trama de la película, y ven la juventud de la mamá, es decir, de la suegra, pues descubren que ella era igual, ¿no? O peor. Entonces, más de las veces se nos olvida lo que somos cuando empezamos a ofender, ¿no? O cuando nos ofendemos nosotros mismos. Cuando alguien tiene una palabra para ofendernos o dañarnos, es un impulso a todo nuestro ser para que éste responda. Y generalmente pues lo hacemos. Podemos hacerlo ofendiendo también, o yéndonos a los golpes, o podemos responder de forma pasiva y tragarnos el coraje, como dicen, ¿no? Ambas cosas que sabemos pues que están mal. El truco, considero, estimado amigo, estimada amiga, es saber por qué nos ofendimos. Y eso lo vamos a saber únicamente analizando nuestras tablas de valores, nuestra historia de vida, nuestra educación, etc. Y la reacción la vamos a determinar también de acuerdo a lo mismo, pero con algo un poco diferente. En nuestra respuesta va el concepto que tenemos de la otra persona, y eso puede ser peor. Puede ser peor incluso que la palabra o insulto más grande que podamos esgrimir o que no sepamos, ¿no? Como ya lo habíamos dicho al inicio de esta serie, más de las veces nos ofendemos porque lo que nos dicen es verdad. Una verdad muy cruda, muy difícil de aceptar, pero al final es la verdad. Claro, tampoco se debe de decir con groserías, pero si no me cree, pues analice un día por qué le ofende que le digan que es tal o cual, ¿no? Que es X o Y. Analícelo y verá que esas ofensas o las palabras que nosotros consideramos ofensas pues llevan una parte de cierto. Todo lo anterior es cuando estamos del lado de los que se ofenden o son agredidos. Ahora, pasémonos al lado de los que ofenden y analizamos cuánto y de qué forma ofendemos, cuánto y de qué forma lastimamos y engañamos y más. Igual puede ponerlo en una hoja de papel con un enunciado que diga más o menos algo así, ¿no? Yo ofendo a fulano cuando le digo X o cuando le hago Y. Anote si usted quiere 10 cosas de ese tipo y estoy muy seguro que pondrá cosas que a leguas pues se ve que son ofensas, obviamente, pero en un análisis más profundo
de usted y de su conciencia, pues no pondrá o no va a poner aquellas cosas que usted considera que no son una ofensa, como aquella verdad que decimos, que pensamos que no es una ofensa, ¿no? Cuando decimos, es que mi mujer no sabe cocinar, a lo mejor se dice de broma y todo, pero sí ofende, ¿no? O cuando las mujeres dicen, es que mi marido es bien menso, hasta para poner un foco, ¿no? Quizá lo digan con otras palabras más altisonantes, pero quien recibe ese comentario, pues aparentemente no lo toma como una ofensa de inmediato, pero sí es una ofensa que va creando encono dentro de la gente y al rato por eso se arman los catorrazos en los matrimonios, ¿no? Ahora, ¿dónde entra el perdón en todo esto? Cuando nos ofenden, pues guardamos rencor y se nos aconseja perdonar, ¿cierto? Esta parte del perdón es muy explotada, es muy socorrida, la psicología la maneja mucho, en el coaching también lo manejamos, pero la diferencia es que en la fe deberíamos de empezar a manejar otro concepto, el concepto de pedir perdón. Y ahora le explico por qué. Hagamos una lista muy breve y pensemos, ¿cuántas veces me ofenden al día o recibo una ofensa al día? ¿Y cuántas veces ofendo yo? Incluso podemos incluir aquellas veces que nos hacemos los ofendidos, pero verá que cuando ponemos de un lado las veces que ofendemos y ponemos del otro lado las veces que nos ofenden, a veces no está parejo el asunto, y nos damos cuenta, muy a nuestro pesar, de que más de las veces uno es el que ofende, más de las ofensas que recibe. Otro punto que se dice del perdón es que es para sanar, pero desde el punto de vista psicológico, es decir, desde la azotea, ¿no? Y se habla de un perdón que cuando se expresa, pues nos libera de todo. Pero la realidad es que tampoco pasa eso, ¿no? Digo, por antonomasia la ofensa cuando la tomamos o cuando la infringen, porque no podemos defendernos, estamos hablando del caso de que cuando somos muy jóvenes, somos muy niños, que no tenemos la noción de las cosas, pues es como un clavo, ¿no? Que penetra la madera y es un hoyo. El perdón no resana ese hoyo. Por lógica, al sacar el clavo que significa la ofensa, el agujero ahí permanece. Y ahí va a seguir. El perdón no resana a menos que de alguna manera vayamos devastando poco a poco esa madera hasta llegar al punto donde el clavo penetró. Y en ese momento el hoyo desaparece. Y eso, estimado radioescucha, toma décadas. Todo lo anterior se refiere a situaciones, pues vamos a decirlo así, como que leves. Entiendo y sé bien que en este asunto de dar y recibir perdón pues está complejo, ¿no? Y podemos pasarnos horas y horas explicando también, pero la base de todo es perdonar en base al amor. Y recordemos que el amor todo lo puede, el amor todo lo transforma. Hay situaciones en la vida en las que se hace muy complejo perdonar a alguien, sobre todo porque las ofensas que nos hicieron se clavaron hasta el hueso. Y muchas ahí siguen todavía siguen supurando. Pero en estos programas, desde en esta temporada, hemos hablado también de cómo el maestro es el único que puede ir aliviando esas heridas. Recuerda cuando estábamos hablando de las emociones. Pero hace falta de nuestro lado poner todo el amor que somos capaces de dar. Pero sí se vienen preguntas bien complejas, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo perdonar una infidelidad? ¿Cómo perdonar un abandono? ¿Cómo perdonar un crimen? La verdad, querido amigo, estimada amiga, esto sí es bien complejo y ya son casos bien puntuales que pueden llevar años de terapia, años de consejo, años de plática y que a veces no dejamos, y escúchame cuando le digo, no dejamos que sanen. Por otro lado, pues las ofensas cotidianas que no están en el rubro anterior, solo son cuestiones de orgullo, ¿no? Y más de las veces no perdonamos porque queremos que esa persona se disculpe, que la persona que nos ofendió se disculpe. Pero al final, esta clase de perdón es un hábito que debemos adquirir y que va a estar cimentado en la empatía que tengamos hacia la otra persona. Y obviamente también en el amor. Incluso en el grado de misericordia que podamos practicar, ¿no? Pero es un ejercicio, como le digo, de todos los días, de todas las horas.
Estamos hablando de que esta clase de ofensa, que se puede perdonar relativamente fácil, pues es la que causa la convivencia de todos los días. O sea, si no perdonamos en ese momento, si dejamos que siga creciendo y no hablamos, si no levantamos la mano, se van generando bolas de nieve que al rato nos van a sepultar. Es lo que más de las veces destruye a los matrimonios, ¿no? Una ofensa que no se habla, un malentendido que no se aclara, es una bola de nieve que con el tiempo nos va a perseguir y nos va a aplastar. Eso se lo puedo garantizar. El ejercicio de este punto del mini taller radica en identificar aquellas cosas que debemos perdonar como hábito, las que le mencionaba yo, y de aquellas cosas que identificamos que nos va a costar mucho trabajo perdonar. Pero sobre todo, el objetivo de este punto es aprender a pedir perdón, le decía yo. Y esto lo debemos de aprender incluso antes de perdonar. No le tengo que recordar las enseñanzas del Cristo, ¿no? Mucho de lo que nos dejó está centrado en eso, en pedir perdón, en aprender a poner la otra mejilla. Y esto no quiere decir que sigamos dejando que nos insulten. Desde mi perspectiva, poner la otra mejilla es entender al otro y ver por qué nos ofendió sin olvidar, y esto que nos quede bien claro, sin olvidar que nosotros también hemos ofendido y lastimado a otros. Para aquellas cosas que no podemos perdonar o nos cuesta trabajo perdonar, les recomiendo la siguiente actividad. A solas, en un momento de oración, pidamos la presencia del Espíritu Santo y el acompañamiento del Cristo. Pongamos en esa patena la ofensa que traemos cargando. Pidamos en oración para que el Cristo vaya al interior de nuestro ser y nos ayude a discernir el hecho. No va a quedar a la primera, eso se lo puedo asegurar, pero con el tiempo y un ganchito, pues todo pasa. ¿Ha visto usted las piedras de río? Que están lisas por todas sus aristas, en todas sus caras. Bueno, pues el agua devasta esas piedras con los años de forma diaria, ¿no? Cada minuto que va pasando el agua se va llevando una partícula y la va devastando. El reto es que esa ofensa que usted está cargando la simbolice en la piedra que le pedí al inicio de este segmento. Y con la lija comience a tallar, todos los días un poco, en un momento de oración, todos los días pidiendo que esa piedra que lastima las manos sea la ofensa que lastima el alma, y empezamos a lijar, y a lijar, y a lijar. Nos vamos a tardar mucho tiempo, sí, pero con cada vez que tomemos esa piedra, vamos a ir entendiendo que esa ofensa es producto del ser de la otra persona. Y que siendo su naturaleza, que ya vimos en el segmento anterior, él o ella, pues actuaron como era de esperarse. Y tenemos que seguir tallando, y con cada partícula de polvo que caiga desprendida de esa piedra, nosotros nos vamos a ir sacando eso del corazón. Insisto, esto tiene que ser en presencia de Cristo, a la luz del Evangelio también, para que pueda surtir un verdadero efecto, porque fuera de eso no podemos hacer nada. Ahora, puede tener una o más de esas rocas, pero le recomiendo que inicie con la más difícil. Entre en oración y empiece a pensar cuál es la más difícil. No trate de justificar nada, no pida nada. Solo analice y en silencio siga devastando esa roca, poco a poco. Este ejercicio, como le decía, pues es para un año o para más, ¿no? Pero también debe de acompañarse de los actos del reto de pedir perdón, como ya le decía, del reto de entender al otro, de empatarse con el otro, y siempre de la mano del Cristo. No tiene que ponerse de tapete de nadie, o sea, solo tiene que aceptar que así como él o ella le ofendieron, también usted ha ofendido, y quizá de peor forma, ¿no? ¿Por qué le insisto en esta parte del Cristo? Porque Cristo es amor, así lo dijo Juan. Dios es amor, así lo dijo Juan también. Entonces, si no traemos el amor a nuestra vida, si no aceptamos la enseñanza del Maestro, va a ser muy difícil que nosotros podamos sacar eso que está tan arraigado en nuestro corazón. Porque déjeme decirle que la ofensa que nosotros traemos arraigada en el corazón es porque no entendemos razones. La persona puede llegar y disculparse, la persona que nos ofendió puede llegar y tratar de remediar el asunto, pero nosotros, con nuestra cerrazón, si no aceptamos que la otra persona también es humano y no aceptamos que nosotros somos humanos y que por lógica tenemos defectos, nunca vamos a poder lijar o llegar a tener esa piedra lisa como es el objetivo, ¿no?
La recomendación, estimado Radio Escucha, es esa: reconocer que hemos ofendido, pedir perdón y perdonar. Sí, quizás sabiendo que volveremos a caer, pero con el tiempo vamos a ser mejores en este proceso que llevamos. Y con ese mismo tiempo también vamos a ser capaces de no dejar que las ofensas se aniden en nuestro corazón, y debemos de tener la fuerte convicción de no ofender. Yo sé que es difícil, yo sé que es complejo, pero para eso está también Cristo como ejemplo y como soporte atrás de nosotros. Él siempre va a estar apoyándonos ahí atrás. ¿Qué le parece si en lo que pensamos en todo esto nos vamos a un corte musical? Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando En la Línea de la Fe. No se vaya, que ya regresamos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. Catequista, evangelizador, este programa es para ti. Síguenos todos los jueves a las 17 horas. ¡Somos catequistas! ¡Te esperamos! Acabé volviendo a ti. Anduve mil caminos y como golondrina yo vine a ser mi nido aquí en tu casa y reposar. Aunque anduve lejos y tan distanciado, mi corazón cansado Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias, estimado Radio Escucha, por seguir con nosotros en su programa En la Línea de la Fe. Le agradezco también sus comentarios a nuestros correos en la línea de la fe @gmail.com y vicariazona6 @gmail.com. Ahí puede enviarnos sus opiniones y con gusto podemos establecer un muy buen diálogo. Por cierto, le quiero invitar a escuchar la estación de radio Voz de la Iglesia por donde se transmite este programa, porque esta semana se estrenaron dos programas bastante interesantes. Uno se llama Somos Catequistas, conducido por Liz Ortega, y que lo puede escuchar usted los jueves a las 5 de la tarde. El otro se titula Clic con Jesús con la hermana Lucero, ambos con una muy buena temática que estoy seguro que le dejarán un muy buen sabor de boca.
Por favor, escúchelo, le repito, a las 5 de la tarde todos los jueves. Va a encontrar a Liz Ortega con Somos Catequistas y todos los... el otro programa lo puede usted escuchar también los martes con Clic con Jesús, con la hermana Lucero. Le recuerdo que nosotros en el Valle de México seguimos en semáforo naranja y le pido que se siga cuidando mucho, la pandemia aún no termina. Sigamos con las precauciones, con nuestro cubreboca y el gel, y pues no salir de casa si no es necesario, ¿no? Aunque ya podemos quizá tener un poco de más movilidad, aún no es tiempo de festejar, a pesar de que la vacunación continúa. Realmente aún es tiempo, y sobrevivir, recuerde, pues sobrevivir es lo más importante, menos claro que la voluntad de Dios diga otra cosa, ¿no? Bien. Pues vamos a continuar con nuestro tema, y en este segmento tenemos otro punto y tema que va muy ligado al anterior. Considero que, como en otras ocasiones, el tema del perdón también le faltó quizá un poco más, pero no se preocupe, seguiremos tratando dicho tema. En este momento toca el turno para entender un poco más lo que significa la misericordia. Por cierto, el significado que a mí me dieron cuando estaba en la escuela sobre esta palabra, pues la verdad fue más que bello. Por cierto, la persona que me lo dio, la profesora Lourdes, le mando un saludo y un abrazo. Gracias de verdad por la paciencia y por la enseñanza. La misericordia, desde mi perspectiva y amalgamada con la definición que me dieron de ella, pues me deja bien claro que es un tipo de amor que va más allá de uno mismo, porque entiende y acepta cómo es la otra persona. Y es un acto que envuelve en sí a la persona, es decir, es una forma de ser. Misericordia es ponerse en la miseria del otro, así me lo manifestó la maestra Lourdes. Yo lo entendí como que es ver al otro, al prójimo, a la persona, en toda la extensión de la palabra, y con todo eso, con todo lo que tiene, amarlo. Sopas, pues es algo bastante complejo, ¿sabe? Porque si recordamos las cosas que decíamos sobre el amor, pues el ser humano tiende mucho a juzgar a las personas antes de entregarles ese cariño y ese amor. Pero ser misericordioso es realmente hacerse como el otro y llevar al extremo el dicho aquel de ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Como decimos coloquialmente. La misericordia tiene mucho de perdón. Una persona que es capaz de ser misericordiosa, básicamente el perdón en su vida es algo natural. Y me atrevería a que quizá muchas veces ni lo usa, ¿no? Porque rara vez se ofende. O sea, la misericordia hace que uno sea capaz de ver al otro en su justa dimensión. La persona que practica la misericordia mira al otro como un igual, con virtudes, con defectos, con fortalezas y debilidades, y todo eso lo ve a través del cristal del amor. El amor que es muy parecido al ágape, ese amor que Dios nos tiene. Si la misericordia es la forma de ser, la caridad es el verbo, es la acción. Una persona que es misericordiosa y que es capaz de ver en el otro al ser humano, de entrada ya lo ama. Y el amor obliga e insta, o sea, lo orilla a hacer algo por él, a darle a esa persona lo que necesita en ese momento, lo que requiere incluso para su vida. Ejemplo de eso pues lo vemos con los padres de familia que dan y entregan a sus hijos todo lo que tienen para que estos sobrevivan, aunque luego hablaremos ya de esto, pero la misericordia tiene límites bien definidos. No permite el abuso sobre nada. O sea, no podemos decir que una esposa que se deja golpear por su marido es misericordiosa. Diríamos que es una... Bueno, sí, esa palabra que usted ya está pensando. La misericordia en ese caso considero que sería el entendimiento y la voluntad para que la pareja no se pierda. Obviamente, y digo, con la parte de la violencia que también te requiere todo un tema, evitando esa parte porque, como le decía, la misericordia pone límites. Si la mujer es misericordiosa, no va a dejarse lastimar y herir de ninguna forma. Y con eso, la mujer estará salvando dos almas también, pero va a procurar salvar el alma de la pareja. La caridad es la acción de la misericordia y en Cuaresma es algo a lo que nos invita constantemente, ¿no? Hagamos caridad, demos caridad y pues yo les sigo invitando a hacer lo mismo. Hagamos caridad, empecemos con nosotros mismos. Seamos misericordiosos con nosotros, hagamos caridad a nosotros y por extensión vamos a hacerla a los demás. Iniciar por nosotros mismos, en este caso, considero que se hace necesario para empezar a sanar lo que traemos. Recuerde que la misericordia implica perdonar y amar. Amarnos y perdonarnos es una enseñanza dogmática y teológica que incluso es un mandamiento. Amar al otro como a uno mismo.
Es decir, en este mandamiento se da por sentado que nosotros ya nos amamos. Pero lo anterior no es por justificar el dicho que decíamos al inicio, ¿no?, de estos segmentos. Nadie da lo que no tiene, no. La intención de amarnos a nosotros mismos es aceptarnos y perdonarnos, comprendernos y tratar de vernos de la misma forma como Dios nos ve. No se trata, repito, de empezar a consentirnos ni de darnos abrazos a nosotros solos, no. La realidad es que la caridad hacia nosotros mismos la mayoría de veces se da cuando le hacemos caridad al otro. No pregunte cómo o por qué, pero si se quiere sentir bien, si se quiere sentir tranquilo y relajado, empiece a hacer caridad. De verdad, yo sé lo que le digo. El perdón es al contrario. Cuando la ofensa que nos hicieron requiere perdón, el perdón no es para la otra persona, el perdón es para nosotros. Es darnos un alivio cuando decidimos dejar de estar pensando en la ofensa que se nos hizo. Es dejar ir todo eso que no está ayudando en nada a nuestra persona y al contrario sí lo está perjudicando y mucho. Cuando somos misericordiosos con nosotros mismos, entenderemos los límites de nuestras capacidades y las potencialidades que fueron sembradas desde que Dios pensó en nosotros. Y por extensión, entiendo esta parte, vamos a ser capaces de ayudar a otros, porque esa ayuda es donar, es darse. Ya se entendió que es parte también de la misión que tenemos en la tierra. Ahora déjeme le cuento que ser misericordioso y caritativo es sumamente complejo cuando dejamos que nuestros juicios, que están basados en tablas incompletas, en comparaciones que no presentan equivalencia alguna, interfieren en dichos juicios, ¿no? Porque estos juicios se determinan a quién hay que amar, cómo hay que amarlo y hasta dónde. Por desgracia son cánones sociales que se han pasado de generación en generación porque quizá logremos ser misericordiosos con la ayuda y la gracia divina, pero la caridad, ¿a quién la vamos a aplicar? Quizá nuestros juicios determinan ayudar a quienes nosotros pensamos que lo necesitan. Y más de las veces nos vamos por la falta de alimento. No es muy fácil ayudar a una persona que no tiene que comer. Y digo, siempre es bueno. Pero la caridad abarca todo. Es decir, podemos dar mucho en muchos aspectos. Como siempre decían los padres, ¿no? Dar tiempo de compañía es lo mismo que dar un plato de comida. Dar un abrazo a quien lo necesita es lo mismo que darle el efectivo. Si la caridad es el verbo de la misericordia y la misericordia emite juicios basados en el amor, luego entonces la caridad se debe de apegar a esos juicios, es decir, al amor. La parábola del buen samaritano se me hace un poco compleja de entender, pero creo que demuestra todo lo que acabamos de platicar. Un hombre ayuda a otro en una situación difícil y compleja. Le da los primeros auxilios y luego lo cuida para que se restablezca. Todo lo anterior lo hace sin conocerse, sin conocer a esta persona, ¿no? Decíamos que el hombre, en algunos puntos, en algunos programas ya lo hemos platicado, tiene este instinto bien arraigado porque es parte inherente de sí mismo. La definición en todo esto es que el hombre que ayudó al otro pues era misericordioso y dejó actuar la caridad. Vendó sus heridas, lo puso en su montura y lo llevó a la posada. Incluso se preocupó por él más allá del momento, ¿no? Como cuando le dice al posadero que va a regresar a pagarle lo que le debe. O también como la parábola del hijo pródigo. En este momento pues habría que pensar quiénes seríamos nosotros, ¿no? En este relato, ¿el que ayuda o el ayudado? ¿El que recibe al hijo o el hijo que regresa, ¿no? Pues bueno, yo le sugeriría que entre nuestros hermanos los hombres siempre tendríamos que ser el que ayuda. Y aquí ya no importaría si tenemos todas las capacidades o no. Créame cuando le digo que no hay ayuda pequeña, ni hay persona en el mundo que no sea capaz de ayudar. Todo estriba, como le vuelvo a comentar, en qué tan misericordiosos seamos. Definitivamente ante Dios, pues sin duda tendremos que ser aquellos hombres maltrechos y heridos que están a la vera del camino, ¿no? Y que requieren de una mano, porque más ayuda más grande que la de Dios no vamos a encontrar. Aquí permítame también aclarar un punto. Cuando le menciono yo que todos somos capaces de ayudar, me refiero a que podemos ayudar de diferentes formas, incluso a aquel que está enfermo, ¿no? Porque ayudar significa aportar algo para remediar la situación. Un enfermo, dígame usted, ¿cómo cree que podría ayudar a remediar su situación? Pues de entrada cuidándose a sí mismo,
acudiendo al médico, tomándose los medicamentos, teniendo un comportamiento que permita que la medicina actúe y los demás se sientan cómodos al estarlo ayudando. Lo anterior sería una ayuda por demás enorme, de verdad, y usted lo sabe, yo creo que todos pasamos en algún momento por las enfermedades y hemos visto a las personas cómo sufren de todas las formas y también hacen sufrir al que los cuida. Esta parte, si el enfermo lo alcanza a entender, que también él puede dar misericordia, aún en su situación, pues ya es un gran milagro, ¿no? Pero bueno, la actividad en este punto consiste en 3 pasos, o mejor dicho, en responder 3 preguntas. La primera es, ¿cree usted que usted mismo es una persona misericordiosa? ¿Cree que usted es una persona caritativa? ¿Por qué sí y por qué no? Para las 2 preguntas, entonces serían 4. Vamos a ponerlas en un papel y como los ejercicios anteriores vamos a analizarlas. Luego, la siguiente actividad es aplicar la caridad. En ese mismo cuaderno va a anotar usted, si me hace favor y si quiere hacer la actividad, 5 o 4 casos a los que quiera aplicarla. Va a anotar el destino de esa caridad, luego el por qué quiere hacer esa caridad, y el tercero es si ayudó o si hizo lo que de alguna manera le dictaba su juicio. Este ejercicio también considero que puede hacer un par de obras en Cuaresma, por la extensión, un par de obras de caridad en esta Cuaresma, y el resto lo puede hacer todo el año. Cuando termine el año, puede ser quizá en Adviento, pues vuelva a leer esas acciones para analizar las razones por las cuales hizo la caridad. Recordemos, la misericordia es verse en la miseria del otro. La misericordia es amor, perdón y caridad, para nosotros y para los demás. La caridad es el verbo de la misericordia y se aplica bajo sus juicios, tanto en nosotros como en los demás. Mientras pensamos en esto, le pido me acompañe en una breve pausa musical. Yo soy Juan Valdés, usted está escuchando En la Línea de la Fe. Por favor, no le cambie, que ya regresamos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. ¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto que sigan con nosotros en la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Los invitamos a escuchar todos los lunes el programa Cristo Siempre Contigo con el Padre Tonatiuh y el Padre Carlos, quienes nos dan una perspectiva fresca y diferente de nuestra fe. No te lo pierdas, todos los lunes en punto de las 5 de la tarde. Te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Santo Jesús, presente, ese camino por entre la gente. Jesús volvió a verme.
ofreció y extendió su mano y le dijo: yo quiero quedar limpio, yo quiero quedar limpio, yo quiero quedar limpio, yo quiero quedar limpio. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros, damita caballero, amigos y amigas que nos escuchan más allá de las fronteras de nuestra diócesis. Gracias por estar con nosotros y gracias también por sus comentarios. Les recuerdo que ya estamos transmitiendo también en la plataforma de Spotify. En breve estaremos enviando las coordenadas para que lleguen a nuestro programa y podamos seguir departiendo esta información en la mesa o quizá en una plática de viajeros que se encuentran en nuestro mismo tren, ¿verdad? Le comento que estamos actualizando el contenido que está en Spotify. No están todos los programas de la temporada, pero con el tiempo y un ganchito vamos a terminar de subirlos. En cuanto le llegue a usted la invitación de Spotify, puede acceder. Si no le llega, puede ingresar a Spotify con su cuenta y buscarnos tal cual, así como dice, En la Línea de la Fe, y ya estaremos apareciendo ahí. Aprovecho para dar las gracias también a los coros que nos están apoyando en este proyecto, y pues permítame decirle que cada aportación de verdad se aprecia mucho. La música que ponemos en estos programas tiene muchos fines. Uno de ellos es la de promover la música que el Ministerio de Música tiene en cada parroquia y ofrece todos los domingos. Decía yo al principio de estos programas que pues hay mucho talento, la verdad. Hay personas que tienen un talento natural, hay otros que estudian, hay otros músicos que practican y hacen grandes cosas. Solo tenemos que dejar que salga. Otra intención pues es que ese ministerio participe más en las actividades de las comunicaciones, porque también son parte de... Pero sin embargo es muy triste escuchar respuestas negativas de los coros cuando se les invita a participar en esto, pero pues eso no nos detiene, ¿no? Elevamos una oración al Señor para que también toque su corazón y puedan unirse a este gran proyecto, porque la invitación sigue en pie. A todos ustedes, a los que nos están apoyando, a los que desean apoyarnos también, de verdad muchas gracias. Gracias por apoyar este proyecto. Y pues bueno, ya que andamos enviando saludos, también aprovecho para enviar un saludo a una querida amiga y profesora. Ella estuvo conmigo hace mucho tiempo también en la universidad. Un saludo con todo cariño a la profesora Vanessa. Muchas gracias por todo tu apoyo y aguante. La verdad es que, híjole, yo soy una persona bien preguntona y pues a ella le tocó darme un par de clases un poco más. Y pues la llenaba de preguntas completamente. Entonces gracias de verdad por apoyarme. Espero que algún día también puedas participar aquí con nosotros en tu programa. Bien, vamos a continuar con nuestro tema en este inicio de Cuaresma, que por demás está bastante bueno. Y como le decía, pues a mí la verdad, como es uno de mis tiempos favoritos, yo ya lo estoy disfrutando, ¿no? Pero otra de las cosas que se nos pide en Cuaresma también pues es que pensemos un poquito, que ya lo habíamos tocado también en el programa pasado, incluso en otros segmentos, y en Cuaresma se nos pide volver al Padre. La parábola del Hijo Pródigo es la base para que pensemos y para que iniciemos en este caminar. Considero que hay muchas formas de ver esta parábola, y desde mi perspectiva, pues vamos a tomar lo que se hace personal, ¿no? Lo que nos toca a nosotros, lo que nos llega, y que hemos estado viendo ya en estos dos programas sin duda. Me gustaría compartirle parte de esa metanoia con base en el amor. Le decía yo al inicio de este set de programas que la metanoia es volver al camino correcto o tomar el camino correcto. El profesor Herrera explica muy bien esta parte de la metanoia en su artículo en el suplemento del Cristo Vive de nuestros periódicos diocesanos de esta semana. La metanoia es una palabra que debemos de tomar en cuenta y practicarla, porque significa tomar el camino correcto o volver al camino. El problema que podemos tener aquí es cuando no reconocemos que estamos perdidos, o bien que estamos desviados, o peor aún, cuando creemos que nuestro camino es el correcto. Una persona que se extravía o que se desvía del camino, sin duda es fácil de regresar al mismo. El problema, como ya le comentaba, es convencer a la persona a volver al camino cuando el camino por donde va
le ha dejado, pues digámoslo así, bastantes beneficios, aunque hayan sido mal habidos. Si le está dejando algo bueno, es muy muy complejo que esa persona vuelva al camino. Y por bueno me refiero a generalmente a abundancia económica, básicamente, ¿no? Porque es muy difícil empatar esas partes. Pero antes de llegar ahí, se hace necesario analizar el concepto que tenemos de Dios. Claro, primero ver si somos católicos practicantes, creyentes, católicos de Navidad o de bodas o de 15 años, o si pensamos que eso de la iglesia pues es para viejitas y que Dios está solamente en el templo. Si tenemos una respuesta más o menos decente, que no sea de las anteriores, pues quizá hemos de decir que somos creyentes y practicantes cuando se puede. Pero procuramos ir a misa todos los domingos porque nos queda de paso para ir al mercado, ¿no? Total, sea cual fuere nuestra definición, es un hecho que el concepto de Dios que traemos es el que nos dejaron nuestros padres. Hay pocas personas que se esmeran en cambiar ese concepto. Este concepto es el que nos va a determinar en la relación que llevemos con Él. Me refiero a Dios Padre. Y que en la parábola del hijo pródigo pues representa al viejo que todas las tardes se sentaba a esperar a que el hijo que se había marchado volviera. Y el hijo, pues que es obviamente, en más de los casos tendríamos que ser nosotros. Regresar a Dios significa regresar al camino que Él nos tiene trazado para llegar a su casa. No perdamos de vista ni de oído aquella enseñanza del maestro, ¿no? Nadie va al Padre si no es por mí. Cristo es el camino para llegar al Padre. Luego entonces tenemos que entender quién es Cristo y la fuerza que nos impulsa a seguir lo que nos lleva por el desierto hasta su presencia, que es el Espíritu. ¿Por qué tendríamos o por qué tenemos que volver al Padre? Recuerda que en este programa en algún momento dijimos que mientras más nos alejamos de Dios es como alejarnos del sol. A mayor distancia, la temperatura va bajando más y la vida se va transformando para adaptarse a ese frío. La mayoría de las veces esa vida muere. Alejarnos de Dios es alejarnos de la vida. Fuera del dramatismo que esto representa o que pudiéramos estar imaginando, recordemos también pues que Dios es un Dios práctico, ¿no? Y sobre todo es un Padre que nos da la libertad de escoger si queremos o no tomar lo que Él nos da. Incluso esta misma vida. Si nosotros no queremos tomarla, pues tampoco se va a molestar con nosotros, ¿no? Él es la fuente de todo amor, pero yo imagino que en algún momento sí va a hablar con nosotros o sí nos va a hacer sentir su presencia, ¿no? Ahora, ¿por qué nos alejamos de Dios? Recordemos que estamos hablando de Dios Padre. Nos alejamos de Dios Padre, desde mi perspectiva, porque el mundo en el que vivimos nos brinda cosas que no podemos tomar si siguiéramos los lineamientos que el Padre nos da. Esa es la razón y excusa por la cual nos alejamos. Por ejemplo, las parejas que viven fuera del matrimonio, del sacramento del matrimonio, usted sabe, pues hay miles de pretextos para no casarse, ¿no? Pero para ello no son pretextos, son razones. Entonces, como la Madre Iglesia que nos brinda el conocimiento sobre Dios les pide que se casen para poder acceder o accesar a todos los sacramentos, como comulgar, por ejemplo, pues ellos prefieren no cumplir con el requisito, ¿no? Y hacer su voluntad antes de obedecer a otro hombre. No entienden el concepto del matrimonio, no entienden el concepto del sacramento del matrimonio. Nos alejamos de Dios cuando estamos haciendo cosas que lastiman a otras personas y a nosotros mismos. Y nos desviamos del camino cuando en la religión católica, pues no me dicen lo que quiero oír, ¿no? Ni me dan las aguas benditas medicinales que sí me dan en otro lado. O nos alejamos también de Dios cuando practicamos el clericalismo, ¿no? Cuando el padrecito que estaba antes pues era muy buena onda y ahora el padre que llegó pues ya no me gusta, ya no lo voy a seguir, ¿no? Nos alejamos de Dios cuando consentimos malos pensamientos, cuando hacemos malas obras. En pocas palabras, cuando pecamos. Porque el pecado lleva mucho de hacer lo que nosotros queremos aún en contra de la voluntad de Dios. Porque el pecado lleva a la muerte. Esto de hacer lo que nosotros queremos es bien interesante porque de verdad pocas personas se atreven a tocar el tema
dado que es muy profundo y toca aspectos como la libertad y la voluntad. Pero solo he de decirle en ese momento que no alejarse de Dios también tiene un alto grado de facilidad para hacerse. O sea, no es de... Tenemos también quizá el concepto de que tener una relación con Dios es estar sirviendo en la iglesia, en el templo propiamente, pues todos los días, 24/7, ¿no? No, nada que ver, nada que ver. Como ya lo explicamos en algún momento, tener una relación con Dios es primero de forma personal, es atender y cumplir su voluntad y atender los signos que la Madre Iglesia nos propone para llevar una buena relación con Él. Pero básicamente, lo que tendremos que hacer es cumplir la voluntad de Dios. Ahora que también hay muchos cínicos, ¿no? Con el perdón de la expresión, que dicen, bueno, si yo no robo y no mato, como dice el Padre Lorenzo, que en paz descanse, pues yo estoy bien con Dios. Claro que no. La idea de no robar y de no matar es un acto de convivencia social que debemos de respetar y debemos de ejecutar, pero la relación con Dios va más allá. Por eso debemos de empezar a frecuentar las bibliotecas religiosas para poder entender el tipo de relación que nosotros debemos de llevar con Dios o que Dios nos pide tener con Él. A Dios le duele que nosotros pequemos, porque cada pecado es un paso lejos de Él. Y luego, aunque estemos rezando y nos colguemos de la gracia que hasta nosotros llega, pues se hace complejo volver al Padre. No obstante, en ese momento, el Cristo es quien nos va a ayudar, y con su sacrificio nos ha congratulado con el Padre. Cada vez que acudamos a Él para acercarnos a Dios Padre, Él nos va a llevar, sin importar cuán lejos pudiéramos estar. Ahora, esto es interesante, la forma en que el Cristo nos lleva al Padre, pues es sin duda mediante la oración. No obstante, el Cristo tiene una manera de llevarnos como lo hizo Él. Él nos lleva siguiendo el camino de la vía dolorosa, con la cruz a cuestas, porque así lo hizo Él. Y por supuesto, pues eso tampoco agrada a muchas personas, ¿no? Volver a Dios es volver al Padre. Y la recomendación es portarnos como el Hijo pródigo en nuestra vida y regresar a donde están los signos que lo representan y a devolverle su lugar en nuestro corazón, repitiendo constantemente estas palabras: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Entonces, cuando sintamos ese abrazo cálido del Padre que nos recibe en casa con nuestros hermanos los hombres, nos debemos de poner en el lugar del Padre y recibir a todos esos hijos, amigos, hermanos, padres incluso, que se han ido de nuestra vida y que regresan después de mucho tiempo, ¿no? Porque si el Padre lo hizo con nosotros, si Dios Padre lo hizo con nosotros, ¿por qué nosotros no hemos de hacerlo con los que se van? Al convertirnos en el Padre, estaremos utilizando todo lo que ya vimos en el segmento anterior. Tendremos misericordia, aprenderemos a perdonar y haremos caridad. Cuando somos como el Hijo, que se va y que regresa, también tendremos misericordia de nosotros. Aprenderemos a perdonar y a recibir todo el amor que el Padre nos quiere dar. La actividad para este ejercicio es sumamente personal, obviamente. En un momento de silencio le pido, todos los viernes de Cuaresma, solo tenemos que comunicarnos en oración con nuestro Padre y platicar con Él. Hagámoslo al estilo Glenda, encerrémonos en nuestro cuarto, pidamos unos minutos de silencio, si es que ya ve con esto del home office, básicamente, y si tiene niños pequeños o adolescentes que están con su escándalo en la casa, pues también puede incluirlos a ellos, pero de preferencia usted solo, usted sola, hágalo en su casa, busque un lugar apartado y empiece a hablar con Él. Todos los días, dice Martín Valverde, Dios escucha intentos. Si a la primera no le resultó, no se preocupe, a la segunda y a la tercera, a la cuarta y a la quinta, Dios escucha siempre. Le invito a amable Radio Escucha que me acompañe a un breve corte. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando en la línea de la fe. ¿Por dónde más? Pues por la mejor estación de radio Voz de la Iglesia. No se vaya, ya regresamos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros, ya regresamos. Todos los viernes, a las 11 horas, haz clic con Jesús. Te esperamos. Gracias por estar con nosotros escuchando la mejor estación de radio Voz de la Iglesia. Te pedimos que atiendas las medidas sanitarias que nos proponen nuestras autoridades, que te laves las manos de forma regular y que utilices cubrebocas en lugares cerrados. La pandemia aún no termina. Cuídate, cuida a los tuyos y cuídanos a todos.
Juntos lo vamos a lograr. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias, estimado radioescucha. Es un placer estar con usted en esta recta final de nuestro programa En la Línea de la Fe. Le agradezco mucho los comentarios que nos hace favor de dejarnos en las redes sociales. Y les sigo comentando que nos puede enviar sus comentarios, felicitaciones, nada de groserías, como le comentaba yo, porque luego pues se siente feo leerlas, ¿no? También lo puede hacerlo en nuestro correo, pero no sin eso. En la línea de la fe @gmail.com y vicariazona6 @gmail.com. Con gusto ahí estaremos leyendo sus comentarios y participando de esta charla. Déjeme comentarle que la arquidiócesis de Tlalnepantla, en conjunto con las otras diócesis, emiten cada 15 días el periódico denominado El Mensajero. Este es un medio que permite comunicarle a usted y a toda la feligresía algunos puntos de vista sobre temas cotidianos y religiosos. Lo más importante es que en este periódico se muestran realidades de todas las diócesis y en algunas ocasiones los obispos también escriben ahí. Por el otro lado,
En la diócesis de Tlalnepantla tenemos un suplemento también que se titula Cristo Vive. Este periódico se reparte junto con El Mensajero. Cuando se imprimía, pues ahí venía el suplemento. Pero ahorita se está distribuyendo de forma digital y se está distribuyendo en la diócesis nada más, en la diócesis de Tlalnepantla. Pero usted lo puede descargar si así lo desea. Ambos periódicos están en formato digital, tanto en la página de la diócesis como para su descarga en PDF. Recuerde que salen cada 15 días. En esta semana propiamente el día lunes salió el otro número. Están vigentes los dos últimos números, tanto del Mensajero como del Cristo Vive, para que los consiga. Para descargarlos, le decía yo, solo tiene que ingresar a la página de la arquidiócesis o incluso en la página de la Vicaría Zona 6, ahí también los puede descargar. Y pues bueno, le decía que estamos en la recta final de este programa y también estamos por terminar este mini taller. Y estos puntos de reflexión que hemos iniciado el miércoles pasado con la imposición de la ceniza y los otros puntos que llevamos ya en los segmentos anteriores y en este último, pues le comento que van a tener un cierto efecto si usted los empieza a practicar, porque son hábitos finalmente que nosotros podemos utilizar de todos los días. Por eso le comentaba que si bien podemos arrancar el miércoles de ceniza y terminar la cuaresma con la Pascua, yo le comentaba que podemos hacer el ejercicio todo el año, ¿no? Yo de mi parte le digo, trato de entender estos días, de vivir estos días lo más que se pueda, pero sí trato también de llevarme una enseñanza para todo el año, porque después de Pascua y después de que cerramos ese ciclo, pues ya viene la parte donde como que nos relajamos, ¿no? Entonces la recomendación es que estos ejercicios, desde los primeros que empezamos a ver en el programa pasado, usted se los lleve y usted los ponga también en práctica si gusta durante todo el año. Para este ejercicio propiamente, para este último que estamos ya hablando ahorita, vamos a necesitar material. El material consiste en 2 trozos de madera, 6 clavos, de preferencia pequeños, bueno, el tamaño que usted guste, y un martillo. ¿Le suena familiar? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Ya más o menos sabe por dónde va el asunto. Pero por el momento vamos a quedarnos con esto y más adelante, ya casi al final del segmento, le voy a explicar en qué consiste esta actividad. Bien, pues estamos viendo en esta ocasión el último punto de este grupo de programas y ya hablamos de esto también, de este punto en otras ocasiones. Estamos hablando del camino de la cruz, donde dicho camino es la única forma para volver al Padre y para aspirar al reino. Obvio, esa cruz representa mucho más de lo que se ve y pues nuevamente va a depender mucho del concepto que tengamos de ella, porque déjeme explicarle, para que podamos entender tenemos esta parte, tenemos que analizar primero cómo es que ese instrumento de muerte en un principio, que era un instrumento de muerte, se convirtió en un instrumento de salvación para todos los hombres. Esta transformación pues la hizo el Cristo, el Santo de los Santos, obviamente, pero la cruz, para llegar a la cruz en aquellos años, pues híjole, estaba bastante fuerte el asunto. Luego viene la arista en otro análisis de que esta cruz puede representar el diario caminar por este valle de lágrimas, como decían los viejitos, y con eso nos decían entre líneas que si queremos aspirar a la salvación, pues debemos de sufrir. Y en parte tienen razón y en parte no. Esta parte también la deberíamos de aclarar un poco, porque así como que a este mundo venir a sufrir, pues no, yo no me quedaría con esa respuesta. Yo buscaría algo más. La otra cara o la otra arista es el significar en esa cruz a la persona y llevar esta comprensión hasta nuestra vida con el fin de mejorarla. Ver la cruz como la sombra inherente que nos sigue a quienes le dijimos sí a Cristo, es decir, a todos los bautizados. Y esto puede significar desde mi perspectiva un cuerpo con los brazos extendidos, enmarcados por una vida donde hicimos o dejamos de hacer, donde caminamos o dejamos de caminar, una cabeza donde pensamos cosas buenas o cosas malas, y por supuesto, un corazón al que se le va a preguntar cuánto fue capaz de amar. La cruz es el instrumento que nos va a llevar a la Pascua, es el umbral para pasar a ella, y fue santificado porque fue el instrumento elegido para su muerte o para la muerte de quien dio la vida por los hombres. Ya en su prédica el maestro lo repetía: el que quiera ir conmigo, que tome su cruz y me siga. Vamos a quedarnos con esa definición, no entremos en otra cosa. La invitación es a ir al cielo, y para llegar ahí necesitamos pasar
por la cruz. Y esa cruz implica muchas cosas en muchos niveles, por eso nosotros mencionábamos nada más 3, ¿no? El primero, que decíamos que es de la cotidianidad, el segundo, que es del sentido personal, y el tercero, sin duda, que es la comprensión de cómo actúa el concepto del madero de la cruz en nosotros. La vida no es sufrimiento, es mucho más que eso. El sufrimiento es parte de la vida, como la muerte, como el amor. Por otro lado, la cruz es el árbol que nace cuando nacemos nosotros al Espíritu. Y en ese árbol se van colgando todas las cosas que hacemos durante la vida. Si vemos desde ese árbol la vida, puede ser compleja. Pero si vemos a la cruz desde la vida, veremos que resplandece gloriosa a la espera de que nos recostemos en ella para pasar al otro lado. ¿Pero por qué la cruz? Pues mire, ahí sí no les sabría responder. Lo que sí sé es que en los años en que el Nazareno pisó esta tierra, colgar a los hombres de una cruz de madera era el peor castigo que aplicaba el invasor. Y lo aplicaban a los asesinos, a los ladrones de poca o mucha monta, a los celotes sin duda. Entonces, ¿puede usted imaginar cuánto odio le tenían los sumos sacerdotes al Cristo para pedir ese castigo para él? Pero pues como no sabían o no querían creer que él es el Mesías, casi le hicieron un favor, ¿no? No imagino otra forma de morir que sea llevada a los altares. Se vería medio raro pensar que a Cristo lo colgaron de una cuerda, ¿no? O lo fusilaron. No, espere. Todavía no había armas en ese momento. Por eso le decía que yo no sé si en el plan de salvación estaba contemplada la cruz como instrumento de muerte. Lo que sí, o mejor dicho, como instrumento de salvación. Lo que sí creo que no fue al azar. Y más adelante le explico por qué. Total, que el Cristo santifica ese instrumento donde Él muere, y cuando la ve en su pasión, cuando le presentan la cruz, comprende que ese es el final, que va a ser el puente entre este mundo y el reino. Él nos muestra y nos enseña que la cruz que Él cargó desde el pretorio hasta las cumbres del Gólgota, lo fundamentó en ese momento como puente entre la tierra y el cielo. Pero como le decía, no veamos de forma romántica esta parte. Sin duda es un hecho facto, es pilar de nuestra fe, así que vamos a concentrarnos, ¿qué le parece?, en el hecho de pensar que la cruz es eso. La cruz es vivir por la palabra y morir por ella. En la cruz. ¿Por qué? Porque así lo designó el primero en todo. Si la cruz es símbolo de vida, de la vida eterna, ¿por qué cuando nosotros pensamos en la cruz, las primeras imágenes que llegan a nuestra mente son de sufrimiento? Ya dijimos que la vida no es sufrimiento, y este pensamiento es el que se antepone al pensamiento de la vida. Por eso asociamos la frase, pues es tu cruz, ¿no? Y esta frase la asociamos a la definición de que es un sufrimiento que se tiene que aguantar, que se tiene que llevar y cargar. No es así. No podemos aplicar la teoría del aguante a la teoría de la cruz, porque es mucho más que un instante en el tiempo. La cruz es mucho más que un momento, no solo en el tiempo y en la carne. Es como si pensáramos que por el hecho de que vamos a morir, que sabemos que todos vamos a pasar por ahí, tendríamos que estar sufriendo todos los días. Sería ilógico. Por eso le comentaba yo que la cruz quizá fue pensada desde antiguo, porque es el instrumento perfecto donde cada uno de nosotros, de nuestros miembros, puede expresar lo que hizo o dejó de hacer. Me refiero a nuestros miembros como manos, pies, etc. La cruz no es un instante, insisto, es un vivir, con sus altas y sus bajas, porque ese vivir está adoquinado por los pasos del maestro. O sea, quien sigue al maestro, quien vive como el maestro, quien actúa como él, te va a terminar en la cruz. Pero créame cuando le digo que todos quisiéramos acabar ahí. Así lo pensaron sus amigos que murieron en la cruz también, aunque ya cada quien agarró su estilo, ¿no? Como vieron que era algo divertido y los ejecutores pues decidieron quitarle eso, ¿no? En fin, Cristo es el camino, la cruz es el puente al reino de Dios. Cuando nos recostamos en la cruz, yo quiero asumir que será hasta el día de nuestra muerte, ya habremos labrado esa cruz de forma propia. Por ejemplo, dicen que la cruz no pesa, lo que cala son los filos, cariño santo, dice la canción. Entonces, pues de entrada yo se los quitaría, ¿no? Luego la lijaría un poco,
igual y le pongo un cojín en la cabeza, quizá un cojín también en los pies, algo así. Pero no se trata de ver a la cruz de esa forma, porque recordemos que la cruz la estamos cargando. Esa cruz tiene que tener mucho de nosotros ya. Lo que nos hagamos a nosotros mismos lo haremos a ese madero. La cruz no es para sufrir, y por eso no es una cruz que estamos cargando, es una cruz que estamos viviendo. Y el vivir tiene altas y bajas, el vivir es alegría y tristeza, el vivir es dolor y placer. Entonces, ¿cómo pudiera ser específicamente la cruz puro sufrimiento? Pues a mí no se me hace. Pensar en la cruz como el umbral entre el cielo y la tierra puede ayudar a cambiar la vida, a modificarla, porque con el paso de los años y las acciones, esa cruz se va haciendo más y más pesada, dependiendo, insisto, por las acciones. Puede ser también más dolorosa. Incluso hay quienes pues de plano la tiran y se echan a correr, ¿no? Ya no quieren saber nada de ella. Pero pues como el destino de todo hombre es el hecho de pasar al otro lado, o sea, de morir, pues luego ya la andamos buscando, ¿no? Digo, yo preferiría morir acostado en la cruz que morir en cualquier otro lado, ¿no? Y aquí es donde vamos a ver por qué se hace tan complicado llevar esa cruz y cómo embona también con el cuerpo humano. Vamos a empezar por los pies. Si nosotros durante la vida supimos caminar hacia ayudar al prójimo, los pies de la cruz estarán ligeros. Si no, serán plomo. Si la mano derecha ayudó a quien debería y cumplió con lo que se le pedía, ese extremo de la cruz no nos lastimará al cargarla. La mano izquierda la interpreto como aquellas cosas pues que inevitablemente hicimos, quizá no tan buenas, ¿no? Y ahí solo nosotros vamos a saber qué tanto pesará. La cabeza de la cruz y la corona de espinas son sin duda nuestro pensamiento, ¿no? Las espinas, todo aquello que no nos pudimos quitar nunca de la cabeza, y definitivamente el corazón, lo que está en medio, la herida de lanza, siento yo desde mi perspectiva que será inversamente proporcional a la cantidad de amor que dimos. Indiscutiblemente, una vez colgados de la cruz, insisto, es porque ya es el final. ¿Va a doler? Sí. ¿Vamos a sentir horrible? Sí. ¿Vamos a sufrir? Pues sí, pero no más de lo que podamos soportar, hasta que en nuestro reloj de arena caiga el último grano y las puertas del cielo se abran así de par en par. O por lo menos las nubes, ¿no? Digo, dudo mucho que se nos abran las puertas del cielo de par en par, pero sigamos teniendo fe. El objetivo de este punto es aceptar nuestra cruz y caminar con ella, así como entender que es el único medio para llegar al Padre. Ahora, la actividad de este punto, con el material que le comentaba, es precisamente hacer una cruz. Y va más o menos así. Acomodar los maderos de tal forma que formen la cruz, ¿no? Clavar o poner un clavo al centro de cada madero que atraviesa los dos maderos para unirla, donde se hace la intercesión, y esto va a significar, con ese clavo, el día de nuestro nacimiento. Claro, todo esto tiene que ser en un ambiente de oración. Luego vamos a los pies de la cruz y agradecemos por el camino recorrido y por los lugares que gracias a nuestros pies conocimos. Ahí clavamos otro clavo. Luego vamos a la mano derecha y agradecemos por la oportunidad de ayudar. Ahí ponemos también otro clavo. Enseguida la mano izquierda. Quizá ahí haya que pedir perdón por lo que hicimos, que no fue bueno ante los ojos de Dios. Ahí ponemos otro clavo. Después vamos a la cabeza y recordamos los pensamientos que hemos tenido. No vamos a poner nada de espinas porque si no pues llenaríamos toda la cruz, ¿no? Simplemente vamos a pensar en esos pensamientos o vamos a recordar esos pensamientos, tanto los buenos y los malos que nos han ayudado, los buenos que nos han ayudado y los malos que han lastimado a otras personas, para poder ponerlos ahí, significar eso con otro clavo. Recordando, como le decía yo, que cada clavo va a representar la acción de amarrar lo que somos a esa cruz, de significar lo que somos en esa cruz. Finalmente nos vamos al centro de la cruz, al corazón, y ahí ponemos otro clavo. Aquí es donde le voy a pedir que haga un alto, que incluso no pusiera ese clavo, ¿no? Porque deberíamos de iniciar un análisis honesto. Bueno, usted debería de iniciar un análisis honesto para tratar de conocer cuánto amor ha dado y cuánto amor ha quedado a deber, cuánto ha perdonado y cuánto le falta por hacer.
Ese ya es una retrospectiva, una introspectiva, muy personal, que también la va a poner ahí. Todo lo anterior, como le decía, es en un rato de meditación, después de haber analizado todo lo que ya escuchamos en este segmento. Incluso le aconsejaría que se tome su tiempo, le decía yo hace rato, no es necesario hacerlo en esta cuaresma, porque al final de esta actividad es llevar esa cruz que hicimos y ponerla en el fuego nuevo, que por el tiempo y la pandemia no creo que haya, pero también el propósito de llevar esa cruz y de mantener esa cruz es ser diferente el siguiente año, porque esa cruz nos va a estar recordando lo que fuimos y lo que hicimos. Por el momento yo le pediría que la lijara, que la guardara, la sacara de vez en cuando, la meditara y que hiciera oración, para que esas cosas que usted está pensando, esas acciones que le faltan por hacer con sus manos, las realice. Esas acciones que tiene que realizar con sus pies puedan realizarse. Esto, como le decía yo, usted lo tiene que hacer, si quiere hacerlo, por supuesto, en un rato de oración. Bueno, considero que este inicio de cuaresma nos ha dado ya un poco de las herramientas para vivir pues una cuaresma diferente, ¿no? En este año del 2021. Y ojalá que lo que hemos platicado aquí le ayude también en otros temas y áreas de su vida. Le comento, por cierto, que terminamos nuestra primera temporada la próxima semana, pero desde ya le agradezco su apoyo a este proyecto, a este programa. La próxima semana estaremos transmitiendo nuestro programa con un semblante general de la persona. Ojalá podamos contar con usted. Es el miércoles, pues ya sabe, a las 5 de la tarde en esta misma estación, donde por cierto ya será marzo, en su programa de la línea de la fe. Con ese programa cerramos esta temporada. Le voy a agradecer mucho que nos acompañe. Y bueno, como en cada emisión, le agradezco también al equipo de ingenieros. Desgraciadamente ya llegamos al final. Le agradezco al equipo de ingenieros que hacen posible que este programa salga al aire, a la Comisión de Comunicaciones, a nuestras voces en off, a Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, Maricruz Rivera, al coro Chorus Day, el coro Ictis y el coro Litzae. Ojalá que del coro Litzae tengamos más noticias. Por la contribución musical a nuestro editor también de Medio Tiempo, muchas gracias al señor Generito Valdés, a todos los colaboradores del área técnica y a los creativos, y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. A usted nuevamente por escucharnos y darnos un poco de su tiempo, y sin dudarlo a Dios por la oportunidad de compartir esta información. Yo soy Juan Valdés de la Pastoral de las Comunicaciones de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Este es su programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias, que Dios les siga bendiciendo y que tenga una excelente semana. Hasta la próxima. Agradecemos tu preferencia y te recordamos que puedes volver a escuchar tu programa En la Línea de la Fe en nuestras redes sociales o en el portal de la diócesis www.tierradelmedio.org.mx. Te esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. No te lo pierdas, que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Hola, ¿qué tal amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida a la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Verdaderamente Humano, te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Mi alma
Creo en tu fidelidad, sé que escuchas mi oración y atiendes a mi corazón. En tus manos, oh Señor, me entrego mi alma hoy. En tus manos, oh Señor, mi esperanza en ti está. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.